Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a considerar desde el versículo 1 en adelante. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Le atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Husai arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: Así ha dicho Ahitofel. ¿Seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él está ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra. Y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual le hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar, y llegaron a casa de un hombre en Bahurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer les respondió: ya han pasado el vado de las aguas, como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros.
Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad. Y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Naas de Raba, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai Galaadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Leímos hasta el versículo 29, es decir, leímos todo el capítulo 17. Aitofel miró por su propio punto de vista. Y sabemos, esa es el fracaso para un justo que mire su punto de vista. Es normal que cuando alguien no es salvo, es normal. Cuando alguien no es salvo, ¿cómo vive? Por su propio punto de vista. Pero es normal, porque así nos enseñaron, ¿no? Así nos criaron nuestros padres, nuestra cultura. Cuando prendemos el televisor, lo que vemos lo que nos muestra toda la sociedad por todos lados es: cree en ti mismo, confía en ti mismo, desarrolla amor propio, haz que tu amor propio sea más grande. ¿Más grande? Más grande de lo que ya es. El ser humano lo que ama por encima de todas las cosas es a sí mismo. Pero el príncipe de la potestad y la corriente social, el mundo, ¿hacia dónde lleva a toda la sociedad? ¿A dónde lleva? A amarse más a sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, sé que para algunos sería sorpresa esto que estoy diciendo, pero en la Biblia dice, cuando leemos Lucas capítulo 9, versículo 23, nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, hace la claridad, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Ya hemos también compartido al respecto a qué se refiere tomar su cruz cada día y seguirle. Anunciar el Evangelio. La tarea que nos puso nuestro Señor Jesucristo. Ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Toma tu cruz cada día y sígueme. Cuando anunciamos el Evangelio, ¿qué sucede? Inevitablemente va a suceder persecución. En la época de nuestro Señor Jesucristo, a Él lo perseguían, ¿cierto? Pero habían muchas religiones. Ellos veían a nuestro Señor Jesucristo como si fuera una religión diferente. Lo veían algo raro. Él no era como los demás. Entre todas las religiones que habían, todas había tolerancia. Todas, bueno, tenían desacuerdos. Entonces los unos menospreciaban a los otros, pero no los perseguían. Menospreciaban, se burlaban, pero no los perseguían. Pero llegó nuestro Señor Jesucristo, a quien vieron como una religión rara, o sea, totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados a ver. A nuestro Señor Jesucristo sí lo persiguieron. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a nuestro Señor Jesucristo sí lo persiguieron y por qué no perseguían a las otras? Ellos veían a nuestro Señor Jesucristo como si fuera una religión diferente. Pero ¿por qué no persiguieron a las otras religiones? ¿Por qué a las otras religiones las respetaban, las toleraban? Porque era lo mismo. Delante de Dios en el mundo espiritual solo hay dos religiones realmente. ¿Sí? Habla en Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y miren el 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Aquí dice cuál es la religión. ¿Cómo llama este versículo? ¿La religión qué?
la religión pura y sin mácula. Así dice, ¿no? La religión pura y sin mácula. Y da características. Cuando miramos esas características espiritualmente, está hablando de anunciar el Evangelio. ¿Qué persona es huérfano? ¿Qué persona es huérfano? Aquel que no tiene, está lejos, como el hijo pródigo. El hijo pródigo tenía padre, pero él mismo, por seguir su pensamiento, él se convirtió en huérfano. Lo que está escrito en la Biblia es un lenguaje espiritual. Por eso dice 1 Corintios que se ha de discernir espiritualmente. La persona natural no la puede entender. La persona natural, ¿qué hace? Coge un texto y lo saca de contexto. Algunos de pronto no sabrán, habrán escuchado mucho esa frase, ¿qué es eso de sacar un texto fuera de contexto? Por ejemplo, hay un versículo que dice, no hay justo ni aun uno. Sí lo conocen, ¿no? Creo que la mayoría lo ha oído. En la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Aparece un versículo que dice así. Pero en la Biblia, ¿qué palabra? ¿De qué está hablando de que no hay ni aun uno? De los justos. No hay justo ni aun uno. Ese versículo dice así. Hay justos, según ese versículo que dice, no hay justo ni aun uno. Entonces, ese es un versículo, ¿no? ¿Qué dice en relación a los justos? ¿Dice que hay o que no hay? Dice no hay. Es decir, en relación a los justos, ese versículo habla en sentido negativo. No hay. ¿Justo? No hay justo. Ese versículo. ¿Qué es sacarlo de contexto? Sacarlo de contexto es cuando le preguntamos a una persona, ¿usted es justo o pecador? La persona contesta, pero en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Se sabe en uno. Hay un versículo que se sabe muchos religiosos. Sobre todo si esa persona va y le pregunta a un líder, a su líder de la religión en la que esté asistiendo, para no dar nombres de líderes, a su líder de la religión, el líder enseguida le va a nombrar. En la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Si esa persona no tiene mucho contacto con la Biblia, de pronto no se conoce ese versículo, pero va y le dice a su pastor, venga, yo escuché así, alguien me predicó y me dijo que si yo era justo o que si yo era pecador. El líder automáticamente le va a decir, ¿quién está diciéndole eso? No, 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 no. En la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Ha pasado con personas que en el momento que les pregunto, me dicen, no, no sé, qué pena, tengo que pensar. Cuando dicen así, van a consultar con su líder. Y después al día, a los 2 días me escriben, ¡ah! En la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Esa persona lo está diciendo por sí mismo o porque alguien le dijo. Alguien le dijo que dijera, en la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. ¿Quién le dice eso? Su líder. Su líder le dice, le nombra así el versículo, no hay justo ni aun uno. ¿Por qué estamos nombrando este versículo? Habla del justo en sentido negativo. Vamos a explicar bien qué es sacar un texto fuera de contexto. Ese versículo, no hay justo ni aun uno, está diciendo, no hay justo ni aun uno. Está diciendo, no hay justo, ¿no? Pero cuando miramos cuántos más versículos hay en la Biblia con la palabra justo, ¿cuántos versículos más hay? Hay más de 200. Sí, hay más de 200. Cuando miramos los otros 200, ¿también hablan en sentido negativo? ¿Todos? ¿O algunos? Ninguno. Sí, solo hay un versículo que habla con la palabra justo en sentido negativo. No hay justo ni aun uno. Solo hay un versículo que habla así. Pero ¿qué dicen los otros 200 versículos? Los otros más de 200, son más de 200. ¿Qué dicen esos más de 200 versículos? El justo por fe vivirá. ¿Quiénes van a ir al reino de los cielos? Los justos. ¿La iglesia qué es? La congregación de los justos. Entonces cuando uno mira los otros versículos, el otro montón de versículos versus 1, el otro montón de versículos, ¿qué dicen? ¿Que sí hay o que no hay? Dicen que sí hay. Los otros, ¿cuántos? Más de 200. ¿Qué dicen? Que sí hay. Entonces, sacar un texto fuera de contexto es coger este versículo sin tener en cuenta todos los versículos que hay en la Biblia que hablan del justo. Sin tenerlos en cuenta, solo cogiendo uno y dejando los otros aparte, decir, pero en la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Esa persona no está teniendo en cuenta el resto de la Biblia. Está sacando de contexto en relación a ¿qué? Al resto de la Biblia. En relación al resto de la Biblia, sacar un versículo de contexto es decir, no hay justo ni aun uno, o sea que nadie es justo. Pues yo creo que nadie es justo, porque la Biblia dice no hay justo ni uno. Está cogiendo un versículo y lo está sacando de contexto. Para que esa persona nombre ese versículo, tiene que primero hablar de los otros versículos que hablan del justo. Pero ¿por qué no nombra a los otros? Porque curiosamente su líder le habló de ese.
¿Por qué le habló de uno en especial? Y el que le habló parece que negara el resto de la Biblia. Parece que negara el corazón de Dios. La iglesia es la congregación de los justos. Cuando miramos el Salmo 1, versículo 5, ¿qué dice? No se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué es lo opuesto de pecador? Justo. Ayer, el video que se hizo ayer, precisamente tenía la palabra impío. Sí, impío. Entonces, se hizo un planteamiento. Se puso un versículo. Sí, se puso un versículo. Vamos a mirar ese versículo. Vamos a mirar Proverbios capítulo 10, versículo 24. ¿Qué dice? Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero a los justos les será dado lo que desean. Miren lo que dice este versículo, ¿no? Es sorprendente, ¿no? Lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Así dice, ¿no? Lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Pero a los justos, ¿qué les será dado? Pero a los justos les será dado lo que desean. Lo que el impío teme, eso le sobrevendrá. Pero a los justos, ¿qué les va a ser dado? Lo que desean. Cuando miramos este versículo, a los justos les será dado lo que desean. Cuando miramos lo que dice acá, ¿existen o no existen justos? Al mirar este versículo, mas a los justos les será dado lo que desean. ¿Sí existen o no existen? Al leer este versículo, ¿existen o no existen los justos? A los justos les será dado lo que desean. Pensando en esta parte, la segunda mitad de este versículo, sí, existen los justos. Entonces, cuando alguien coge ese versículo que dice no hay justo ni aun uno, hace literalización. Al cogerlo y al aferrarse a él, se aferra como una persona que se está aferrando a la muerte. Curioso, en las películas vemos a las personas, se van a caer de un edificio. Y casi siempre en las películas, como televisan las personas, colgando de un brazo. Están colgando y miran hacia abajo y hay muchos pisos de caída libre. Entonces no se pueden soltar y quedaron colgando de una sola mano. Pero esa persona, ¿por qué no se suelta? Porque sabe que si se suelta, muere. ¿Sí? Pero curiosamente, para que una persona pueda pasar de muerte a vida, tiene que pasar de ser pecador a ser justo. Pero ¿qué enseñan los líderes de las diferentes religiones? No puedo generalizar y decir que de todas, pero de la gran mayoría que enseñan. Cuando alguien ha escuchado un video donde se le está explicando el Evangelio, si esa persona queda un poco confundida, va y busca a su líder. Y su líder, entre todos los más de 200 versículos que aparecen en la Biblia, ¿cuál le va a nombrar? ¿Cuál le va a nombrar? Esa persona llega contándole, ay, líder, bueno, no digo el nombre del líder, de pronto alguno se ofenda, no quiero ofender a nadie. Ay, mire que me dijeron algo que me sorprendió. Me dijeron que Jesús llevó nuestros pecados y que ya nos hizo limpios, que ya no somos pecadores, que ahora somos justos. El líder escuchando, ¿sabe qué le va a decir? El líder que está predicando los domingos, así por la mañana, por la tarde, está predicándole a miles de personas. En su iglesia tiene miles de personas. Y a miles de... Ese líder de miles de personas, ¿sabe qué le va a decir? Pero ¿cómo así que le dije? ¿Qué es lo que le dijeron a usted? Si en la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Esta persona escuchó el Evangelio, el que fue a buscar al líder. Como escuchó el Evangelio, pues entró en un shock, como, ¿esto por qué nunca lo habíamos hablado? O de pronto usted lo había hablado, líder, usted no lo había explicado. Pero va con emoción a contarle. Y lo que encuentra es, después de que le anuncia el Evangelio al líder de esta congregación, le anuncia el Evangelio. ¿Y qué le dice el líder? En la Biblia dice no hay justo ni aun uno. No siga. ¿Dónde fue que vio? No siga. No, eso para usted nació acá. Usted nació en esta iglesia. Quédese acá. Usted sea fiel. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Si estaba colgando de un brazo a punto de morir, le está diciendo suéltese. Le está diciendo suéltese en mis manos. Pero ahí hay caída libre. ¿Hacia dónde va? A la muerte segura. Encontró a alguien. Dios le atravesó una persona justa que le iba a enseñar cómo ser justo. Le atravesó una persona que le podía explicar
cómo salir de la condenación y pasar a la luz. La persona justa que le estaba compartiendo el Evangelio quería que también le estaba contando su testimonio. Yo también asistía a otra, que yo estaba convencido que era iglesia. Pero cuando recibí el Evangelio me di cuenta, el Evangelio, y le empieza a anunciar el Evangelio. Jesús murió por nuestros pecados. Él nos hizo libres. Cuando en la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, significa nuestro Señor Jesucristo con su muerte nos hizo libres del pecado. No se enseña, casi siempre se enseña hasta cierto punto, que Él nos hizo libres, que Él nos salvó, que Él nos limpió, pero no dicen de qué. ¿Él de qué nos hizo libres? Del pecado. Él nos lavó. ¿Qué fue lo que nos lavó? Nuestros pecados. Con su sangre Jesús nos lavó. Sí, pero ¿qué lavó? Nuestros pecados. ¿Qué cosa era lo único que nosotros no podíamos quitar de en medio, entre nosotros y Dios? El pecado. Nosotros podíamos hacer muchas cosas. Podemos ayunar, podemos ofrendar, diezmar, podemos alabar, podemos hacer muchas cosas, pero hay algo que no puede hacer el ser humano, por más que se esfuerce, no lo puede hacer. Lo único que el ser humano no puede hacer es dejar de ser pecador. Si tú has hecho varios intentos, de pronto has tratado de dejar de ser pecador, porque te propones, ya, ahora sí, ya, yo me siento pecador, no le digo por qué, pero es por dos razones, por esta y esta, que no se las digo, pero yo me propuse ya, estas dos razones voy a esforzarme para que ya no más, ya, como tengo claro que son esos dos puntos específicos, entonces voy a esforzarme para nunca más volver a ser pecador. A los 2, 3 días, esa persona, ¿cómo se siente? Fracasada. ¿Qué necesita? Que llegue el domingo para escuchar música y sentir emociones y sentir que le diga a alguien que le diga, tú eres hijo de Dios, tú eres el niño precioso de Dios, tú eres la niña de sus ojos, Dios te ama tanto a ti. Entonces cuando escuchan esa música y esas alabanzas y la persona levanta los brazos y siente frío y siente emociones, la gente se siente otra vez, porque me encontré entre semana a alguien que me estaba preguntando que si yo era pecador y yo le dije que sí, y usted viera cómo me sentí yo. Cuando le dije que yo era pecador me sentí, yo quería no haberme encontrado a esa persona porque me hizo sentir mal. Esa persona quería que tú fueras sano, quería que tú fueras libre una vez y para siempre. Pero por tú escuchar congregaciones que son muy hermosas, la alabanza es muy hermosa, las prédicas excelentes, le recargan a uno las baterías, sale uno como con baterías nuevas, pero pecador. ¿Cómo sale? Con baterías nuevas, pero sale siendo pecador. ¿Sabes a dónde va un pecador cuando muere? Todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe. Meditando sobre esta pregunta, todo el mundo sabe. Un pecador muere, va al infierno. Pero si tú has estado yendo a una congregación donde te han hecho sentir muy bien, pero no te han solucionado el problema del pecado, es como si hubieras ido a un odontólogo que te hace sentir bien, te coloca una música espectacular, te dice que tú eres el mejor, el hijo de Dios, el consentido de Dios, así. Inclusive te pone algo fácil para que te conviertas en hijo de Dios. Levantan las manos los hijos de Dios. Entonces tú levantas las manos y está sonando la música. Hay muchas personas, la mayoría lo está haciendo. Si la mayoría lo hace, ¿qué te dice tu lógica? Si la mayoría lo hace, quiere decir que eso está bien. Ese es el camino. El camino para ser hijo de Dios es estar acá en ese lugar donde me dicen, levanta los brazos los hijos de Dios. Como tú levantas los brazos, entonces ya tú te sientes hijo de Dios. ¿Quieres seguir yendo a ese lugar? Te van a hacer sentir. ¿Qué dice la palabra sobre sentir? Vamos a leer un versículo más ya para terminar. Si tú te has apoyado hasta este momento en lo que tú sientes, es que yo sentí la presencia, yo siento la unción, yo siento el Espíritu, yo siento que me conecto con Dios. Yo sé por qué estás hablando de emociones. Muy probablemente la música es un elemento muy importante en donde tú estás lleno. Es el lugar que conoces como iglesia. De pronto, la música es el elemento más importante. ¿Por qué? Porque ahí te van a hacer sentir. Vamos a leer lo que dice la Biblia sobre eso que te hacen sentir. Vamos a mirar 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos
sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué en la Biblia dice que Satanás es engañador? Ahí dice, no, la Biblia no dice Satanás engaña a los bobitos. Satanás engaña a los que se dejan. Satanás engaña a los que no se apretan los ojos, apretan los puños y dicen, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. A la Biblia no dice que Satanás engaña a algunas personas, no. O que Satanás engaña a los que no ayudan. O que Satanás engaña a los que no diezman. O Satanás engaña a los que no hacen esto o aquello. En la Biblia no dice así. La Biblia dice que Satanás es engañador. Y la Biblia dice, ¿engaña a quién? Al mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo ya quitó el pecado del mundo. Pero Satanás, ¿sabes qué te va a hacer ver? A través de tu líder. No sé, así sea un líder, así lo llamen apóstol, porque hay líderes de diferentes religiones que los llaman apóstoles. Así le digan apóstol, así se vista con una corbata de oro, así ande en un Mercedes-Benz, no sé. O sea, no sé qué tu vista te va a mostrar que ese es líder de Dios. Pero independiente de lo que tu vista te muestre, si Él no te guía a ser libre del pecado, únicamente te está enseñando algo que te va a hacer sentir. Como es algo que te va a hacer sentir, en el transcurso de la semana otra vez te vas a sentir pecador. A veces te sientes pecador cuando vas y la música y lo que te dicen te hace sentir que ya estás bien con Dios. Otra vez te sientes pecador por algo que sale de ti y luego otra vez te sientes. ¿Sabes qué significa ese sub y baja? A veces no estás en condenación, a veces estás en condenación. A veces no estás en condenación, a veces sí estás en condenación. A veces no, a veces sí, a veces no, a veces sí. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa, para que en ti haya a veces condenación, no estás en Cristo Jesús. La Biblia dice, si estuvieras en Cristo Jesús, no estarías así, sino estarías así. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús, a veces sí se sienten condenación, a veces no, a veces sí, a veces no, así. Un sub y baja, como una montaña rusa, a veces sí condenados, a veces no condenados. Pero ¿qué dice la Biblia? Si estás en Cristo Jesús, si estás en Cristo Jesús, hay algo. Hay algo. No puede volver a haber en ti condenación. No puedes volverte a sentir condenado. ¿Por qué te sientes condenado? Porque no has estado en Cristo. Has estado guiándote por lo que sientes, por tus emociones. Eso que has estado llamando iglesia no es otra cosa sino sinagoga de Satanás. Ay, no, pero no le diga así a mi líder. Él es apóstol. Ah, la gente lo llama apóstol. Lo pueden llamar apóstol. Pero tú me dijiste que eras pecador. Si de tu boca salió hace poco, ¿eras pecador o no? Sí, claro, yo creo que todos somos. Si de tu boca salió esa respuesta, no has estado yendo a la iglesia. No a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice en el libro de Hebreos, capítulo 9? Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, viene por su iglesia. ¿Qué característica tiene la iglesia? Sin relación con el pecado. Cuando Él vino a fundar su iglesia, ¿de quién la fundó? De los pecadores. Porque Él iba a morir por los pecadores. Él vino a morir por los pecadores. Por eso necesitaba pecadores de verdad. A los pecadores de verdad, verdad, Él los justificó. Ya no son más pecadores, ahora son justos. Como ya no son más pecadores, ahora sí son miembros de la iglesia. Por eso dice que cuando Él venga por segunda vez, ya no viene con relación con el pecado. La primera vez venía buscando a los pecadores. Pero la segunda vez viene sin relación con el pecado. Esto sé que no te lo enseñan. Si estás en un lugar donde te van a colocar música, date cuenta que aquí nosotros no usamos música. Para nada, no nos vas a oír colocándote música. Y si hacemos alguna canción, la hacemos a capela, a voz, pero es un testimonio de salvación. ¿Por qué no usamos música? La música mueve emociones. Y no queremos que tú te sientas transportado, no sé, en una nube y llores. Y si digas, Dios, te amo, te amo, te amo. No queremos eso. Queremos que tú te centres en lo que está escrito en la palabra de Dios. Satanás engaña a través de tus emociones. La música ha movido tus emociones. ¿Para qué? Para que no conozcas cómo ser libre del pecado. Espero que a partir de lo que escuchaste el día de hoy, puedas meditar en qué camino estás andando. Es muy importante que pienses en tu alma. ¿A dónde va un pecador cuando muere? ¿Y hasta cuándo has dicho que eres pecador? Hasta hace poco dijiste, ¿y cuántos años llevas congregándote? Y hace poco, hace un mes, 2 meses, dijiste que eras pecador. Medita. ¿Dónde has estado congregándote? ¿Qué es lo que te han estado enseñando? No te habían explicado el Evangelio.
Jesús ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Esto lo dice Hebreos 1:3. Ya efectuó la purificación de nuestros pecados. Si quieres ver este video de nuevo, la repetición, este video en 1 hora aproximadamente va a estar subido a YouTube. Bueno, ya no lo vas a encontrar así largo, sino lo vas a encontrar así recortado, ¿no? Me cortan así la cabeza y acá también. Entonces el video queda así horizontal. Allá vas a ver este video, me reconoces por el saco rojo, el día de hoy. Y pues ahí aparecen los videos en orden. Mira este video dentro de 1 hora y si quieres muéstraselo a tu líder. No te preocupes si me va a odiar, estoy acostumbrado. Cuando se anuncia el Evangelio, ¿qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo? Lo persiguieron. No tengas temor de que me vayan a perseguir, estoy acostumbrado. Entonces, anúncialo, muestra este video, que si tú recibes la salvación, otros, si no la reciben, se van a ir en contra de los que estamos anunciándote el Evangelio. Pero es necesario que lo hagamos. A nosotros nos es impuesta necesidad. Ay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas hay acá que todavía han estado en dos bandos? Un pie escuchando el Evangelio, la palabra pura sin ninguna pretensión. Y con el otro pie en lo que llevan años haciendo, como llevan años yendo a alguna denominación donde los hacen sentir, donde son amigos del líder, de la líder, donde tienen a hermanos, a mí, que han llamado hermanos, pero que son amigos. Permite, Padre, que no sigan en ese lugar, porque ciertamente habían sido hermanos de personas que no eran hijos de Dios. No estaban siendo hijos de Dios ellos mismos. La palabra dice que cualquiera que le dice bienvenido a alguien, de sus obras participa. Permite que no le sigan diciendo hermanos a alguien que todavía se considera pecador. Los que han escuchado este en vivo han llegado acá porque tú, Padre, los has traído para que puedan escuchar el Evangelio. Les estás dando una oportunidad de que decidan si se quedan contigo o si siguen con el circo de emociones, donde los van a sentir, los van a hacer sentir que tienen el Espíritu de Dios, porque sienten. Ten misericordia, Padre, de todos los que hoy se conectaron. Sé que han sido muy pocos, aparte de los que ya son salvos, muy pocos. Diferentes a los salvos se conectaron el día de hoy, pero permite que si se han conectado varios días, hoy sea el día decisivo. Ya no tengan su corazón dividido entre dos señores. Realmente, si allá donde ellos han estado les están predicando el Evangelio, haz que se queden allá. Pero si no, haz que abran los ojos y que puedan aborrecer ese lugar. Así como tú aborreces el pecado, también ellos puedan aborrecer ese lugar donde no los pueden sacar del pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.